Bueno, y ya después que todos por ahí salieron de su lugar y se saludaron, vamos a presentar los anuncios de este mes para que pongan atención a la pantalla y si gustan tomar sus lugares, por favor, hermanos. Bueno, el primer anuncio que tenemos es nuestra primer velada de oración que se va a llevar a cabo el día viernes 26 a las 7 p.m. a 12 p.m. en sede Oriente. Va a ser de bendición para cada uno y para que podamos asistir. Bueno, y también tenemos un regalo con amor en nuestra sede Oriente el sábado 27 de enero a las 14 horas. Para todos aquellos que todavía no pueden o no han traído un regalito, favor de traer los que gusten aportar para esto. Bueno, y tenemos algo más, que es el culto unido de jóvenes que se va a llevar aquí en sede Zapata. Es el día 27 de enero a las 6 p.m. Va a ser de gran bendición para los jóvenes, para que puedan asistir. Los que tengan un amigo, pues favor traerlo y para que los acompañe. También tenemos escuela para padres en Semilla Nueva, sería a las 5:30 p.m. el día 28 de enero. Pues seguimos en ayuno y oración, pues es del día 8 al día 28, para los que estamos ayunando, pues ya se nos ve, pero es una gran bendición este tiempo y aprovechémoslo. Y nuestra entrega de primicias, esto será durante todo el mes de enero, para igual los que no han podido acercarse a entregar sus primicias, igual se puedan acercar solamente en el mes de enero. Congreso para Hombres Recuperadores 2024 va a ser en la sede de Ciudad de México el sábado 3, información con Exxon López, último día para confirmar el domingo 14 de enero, por los que estén interesados para que se acerquen con él. Y nuestra presentación de niños sería el domingo 11 de febrero en ambas sedes. Todavía está, presentación de niños sería el domingo 11 de febrero en ambas sedes. Reunión de matrimonios, es la primera del año, es el sábado 17 de febrero a las 7 p.m. en sede Zapata, para que vayamos preparando nuestro corazón matrimonios y nos veamos aquí. Y pues ya serían todos los anuncios por el mes de enero. Y bueno, vamos a orar por nuestros niños. A todos los niños que estén aquí el día de hoy, pónganse de pie, igual sus papás y todos los demás nos pongamos de pie para orar por ellos. Si pueden extender su mano a los niños que estén cerca de ustedes. ¿Listo? Muy bien. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por nuestros niños, Señor, de nuestra iglesia. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de sus padres, Señor, por la vida de sus maestros, Señor. Ayúdalos, Señor, a cada uno de sus maestros, Señor. Ponlos en gracia, en sabiduría, Padre, que puedan instruir a estos niños, Señor, en tu camino, Padre, y que de grandes, Señor, ellos puedan ser grandes discípulos tuyos, Señor, seguidores a tu palabra y fieles servidores, Padre. En esta hora los ponemos en tus manos, Señor, acompáñalos en su salón, Padre, y que el día de hoy, Señor, puedan aprender una palabra más, Señor, y pueda ser sembrada en sus corazoncitos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, pasen a sus clases con sus maestros, en orden, por favor. Bueno, igual vamos a ir preparando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Los que necesiten un sobre, está el hermano Héctor, para que levante la mano. ¿Listo? Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie para orar por nuestros diezmos y ofrendas. Tú. Señor, te doy gracias, Padre, Gracias, porque Señor, tú has Señor, en sido esta bueno, hora, Señor, Padre, en porque todo eres fiel, momento, Señor. Padre. Gracias Nuestros porque viernes, vemos Señor, la gracias, provisión Padre, del porque cielo, Señor, en hasta este nuestros momento, hogares, Señor, Señor, tú en nos has nuestros ayudado, trabajos, Padre, Padre. tú nos has Ahora guardado, queremos Padre. Tú corresponderte, nos has Señor, de una sostenido, manera Señor, obediente, grandemente, Señor, Señor. trayendo En el nuestras nombre de ofrendas Jesús, Señor, y que nuestros diezmos, Señor. Padre, con un En el nombre de corazón Jesús, contento, Padre, porque humillado a has ti, sucedido, Señor, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres el dueño del oro y la plata, Padre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Pueden pasar a depositar sus diezmos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso. El día de hoy no está nuestro pastor, pero está con nosotros, va a compartir nuestro hermano Víctor Vargas y vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Gracias. Buenos días a todos. Es un gusto, es un privilegio estar aquí. ¿Qué te parece si antes de comenzar quiero darte unas indicaciones rápido? Nuestros pastores están bien, están en una misión muy importante en la ciudad de Querétaro. Entonces les mandan un saludo, está todo bien, gracias a Dios. Y bueno, está viendo algunos asuntos también de la iglesia y de nuestra sede en Querétaro. Entonces reciban un saludo de parte de ellos. Y pues bueno, es un privilegio, es un honor poder estar con ustedes. Y por ahí, durante la semana y las próximas 2 semanas, va a haber personas que se van a poner en contacto contigo directamente. Te van a mandar un mensaje tal vez, te van a llamar o tal vez te van a ver personalmente y tienen una invitación muy importante que hacerte. Te pido que estés abierto, que estés aperturado, que abras tu corazón, porque de verdad te va a interesar mucho y es como siempre hemos dicho, ¿verdad? Al final te vas a dar cuenta que es una manera en la que comenzamos a hacer iglesia. Entonces, cuento con ustedes para que cuando recibas esa llamada, pues la atiendas, ¿verdad? Y seas expectante, pues a ver qué es lo que te quieren decir. Se van a poner en contacto con cada uno de ustedes, con todos los que están aquí, con todos y todavía los que no están, se van a poner en contacto con ustedes. ¿Va? Muy bien, pues qué bueno. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si oramos por la palabra? Y ahorita nos sentamos. Señor, gracias por el privilegio que es poder recibir tu palabra. Señor, queremos ser solamente un canal a través del cual tú hables. Úsame, Señor, en esta mañana y que tu Espíritu Santo sea el que obre, Señor. Yo sé que el tema que hoy tú tienes preparado, Espíritu Santo, es el que has puesto para lo que van a necesitar cada uno de los que están el día de hoy. Abre el corazón, Espíritu Santo, abre la mente y queremos recibir de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, póngase cómodo, saque su libreta porque vamos a anotar algunas cosas que son importantes. Y sobre todo, pues quiero decirle, no soy el pastor de la iglesia. Vaya que es un trabajo arduo, le decía al pastor, platicaba con él. Entonces la ventaja del día de hoy es que es muy probable que hoy terminemos temprano, ¿verdad? Entonces eso es bueno, te vas a ir un poquito más temprano, te va a dar chance de poder platicar con alguien y acercarte al final. Pero quiero tener tu atención, quiero que me escuches, porque creo que es importante lo que Dios ha puesto en mi corazón para ti. Yo te hablo no como la persona que está aquí enfrente, sino te hablo como un hijo también. Yo también he estado donde tú estás, he atravesado ciertas crisis también, me he querido ir de la iglesia muchas veces y hoy estoy aquí con una palabra que te puede ayudar a ti, porque a mí me ayudó en su momento y sé que te puede ayudar. Soy un hijo de Dios, tú también eres un hijo de Dios, entonces el día de hoy yo te hablo de hijo a hijo. ¿Va? Tengo tu atención, perfecto. Ahorita me pones el título, aguántame tantito.
Casi siempre, la mayoría de las veces, cuando nos preguntan qué somos, a los cristianos o a los que acudimos a una iglesia, de repente siempre tenemos una respuesta. La mayoría de las veces hay una respuesta y siempre decimos: yo soy un hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo con esto? La Biblia dice que somos hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que sí? Ahorita te voy a llevar a ciertos versículos que te van a afirmar esta verdad. Pero al afirmar que tú eres un hijo de Dios, tiene una parte trascendental y profunda que muchas veces desconocemos. La semana pasada nuestro pastor nos compartió de la función del padre y de lo que hace un padre. El día de hoy, siguiendo la secuencia, yo te voy a hablar de lo que significa ser hijo. Por eso puedo estar de este lado y puedo hablarte y te puedo compartir qué es ser un hijo. Yo me siento un hijo de casa. Prácticamente nací en esta casa, aunque recibí del evangelio en otro lugar. Llevo ya aproximadamente, yo creo que unos 13 años aquí en Conquistando Fronteras, y entonces me siento que soy parte, siento que esta es mi casa. He experimentado muchas veces que este lugar no es mi casa, por eso me he querido ir. Pero me doy cuenta que sigue siendo mi casa. Estoy contento, estoy feliz, y muchas veces no me he sentido así en este lugar. Aquí nacieron mis hijos, aquí me casé, aquí traje a mi esposa, ella se convirtió al evangelio. Digo, yo siempre le digo, yo te evangeligué, ¿verdad? Pero tú me rescataste. Y de verdad me rescató porque estaba viviendo un momento complicado. Y en esos momentos complicados, imagínate, yo en mis crisis y yo compartiéndole el evangelio y queriendo que sea mi novia, y ella afirmándose en el evangelio, viniendo a la iglesia, y en esa parte me toma a mí y también me afirmo en este lugar. Salí de un lugar en Ciudad Valles, vine a estudiar aquí a San Luis, entonces por eso me tuve que mudar para acá y aquí me afirmé. Pero antes de llegar a este lugar, tuve que pasar algunos momentos complicados. De hecho, la forma en cómo salimos de la iglesia en Ciudad Valles no fue la manera correcta de hacerlo. Y eso costó que no me sintiera parte del lugar a donde iba muchas veces. Por eso, te das cuenta que a veces ser un hijo no es tan fácil y es complicado. Quiero mostrarte el título. ¿Me puedes ayudar con el título, por favor? Y anótalo por ahí. El título del día de hoy se llama Levanta la tapa, y quiero que pongas mucha atención en la imagen que te estoy mostrando. Probablemente la reconozcas, probablemente vas a saber de ese lugar, y ahorita te voy a explicar por qué. Esta foto para mí es muy especial y se van a dar cuenta por allá algunos que sabemos de qué se trata de que esta foto es especial. Al final te voy a explicar por qué el título y por qué se llama Levanta la tapa. Guarda esta imagen en tu memoria, en tu mente, y ahorita la vamos a usar, ¿va? Gracias, Isaí, gracias por el título. Anota esto: nuestro comportamiento refleja nuestra personalidad. Nuestro comportamiento refleja nuestra personalidad. Lo que podemos hacer en estos momentos, yo me preguntaba, ¿qué puedo yo hablar de hijo a hijo? ¿Y qué podemos enseñarle a la iglesia como hijo cuando no está el pastor? ¿De qué se puede hablar cuando no está el pastor? Porque el pastor es el que tiene la autoridad para regañar. Yo no tengo esa autoridad, entonces el día de hoy yo no te voy a regañar, ¿verdad? Ni es la intención. Y lo único que entendí que podemos hacer es hablarte del hombre más trascendental de la historia, que es Jesús. Y hoy te voy a hablar de cómo Jesús fue un hijo, cómo Jesús sabía que era un hijo, y cómo Jesús
tenía firme su identidad en sabiendo que él era un hijo. Te decía esto, muchas veces la parte importante de conocernos y sentirnos hijos tiene que ver con los momentos con los que vivimos. Sé que muchos de ustedes, algunos los conozco, han pasado por momentos muy complicados, muy difíciles, donde no te sientes hijo, donde a veces no te sientes parte del lugar, donde a veces sientes que vas a un lugar, pero no te sientes que ese sea tu casa o que ese sea tu hogar. Muchas veces vivimos en nuestras mentes batallas donde nos cuesta aferrarnos a la primera verdad que quiero afirmarte el día de hoy. Y es, soy un hijo de Dios, pero no soy un hijo de Dios por lo que pueda ser o por lo que pueda llegar a ser, por lo que pueda lograr, por qué tan bueno pueda ser, por cuántas obras pueda llegar a ser. No soy un hijo de Dios porque sirva en el ministerio de matrimonios, o porque trabaje con matrimonios, o porque se haya abierto una escuela, o porque estemos trabajando con un colegio. Soy un hijo de Dios simplemente por el hecho de que en la infinita, en la inexplicable voluntad del Padre, Él decidió que fuéramos hijos de Él. Y no hay ningún mérito que te califique para ser un hijo de Dios. No hay ninguna obra que tú puedas llegar a hacer para que nos pueda calificar como hijos de Dios. El ser llamados hijos de Dios simplemente tiene que ver con el hecho de que es la voluntad del Padre que seamos sus hijos. Y esto de entrada demerita todo lo que tú puedas llegar a hacer y todo lo que tú puedas lograr hacer. Y nos enseña que Dios nos amó primero y que siempre nos va a amar. Porque el Señor no cambia. Él un día dijo que se haga la luz, y dime tú, ¿cuándo ha dejado de existir la luz? ¿Cuándo ha dejado de salir el sol? ¿Cuándo ha dejado de existir la noche? Solamente en la Biblia hay un registro de un momento en el que se detuvo el tiempo. Y los científicos lo dicen, está explicado que hay un retraso debido a que un día en la Biblia un hombre detuvo el tiempo. De ahí en fuera, cuando Dios soltó una palabra, esa palabra ha existido. Dios un momento dijo, tú eres un hijo, y ese es el decreto divino por el cual estamos el día de hoy. Somos hijos simplemente por la agradable, enorme, inexplicable voluntad del Padre que seamos sus hijos. Eso quiere decir que fuimos escogidos por Él. Yo no escogí, Él me escogió a mí. Cuando Él te escoge, lo que Él hace es peculiar, porque lo que está haciendo es, te está diciendo que por más cosas que tú puedas llegar a hacer, o por cosas que no hagas, o por más pecado que tú puedas tener, o por menos pecado que tú puedas tener, nada de eso te califica para ser un hijo o no un hijo de Dios. Sigues siendo un hijo por la libre voluntad, por el libre albedrío que Dios nos dio. Somos hijos. Nosotros escogemos si queremos ser llamados hijos de Dios o no queremos ser llamados hijos de Dios. Pero ese es el libre albedrío, esa es la voluntad. Te quiero enseñar un principio y te voy a hablar de cómo Jesús era, y esto quiero que tú lo entiendas. Estos principios que te voy a enseñar, ayúdame con el principio número 1, por favor. Es cómo un hijo debe de actuar o cómo un hijo debe de ser. Jesús lo hizo de esta manera y te lo quiero enseñar a ti. ¿Lo puedes anotar? Principio número 1, ¿puedes ponérmelo, por favor?
Creo que ya se trabó un poquito, ¿verdad? Principio 1. Si no está, lo dicto. Principio número 1, Jesús trataba a las personas en base a cómo Dios lo había tratado a él. Ahí está ya. Jesús trataba a las personas en base a cómo Dios lo había tratado a él. ¿Qué significa esto? Esto lo podemos ver en cómo Jesús trataba a sus discípulos. Si tú vas a los evangelios, tú vas a encontrar muchísimos rastros, muchísimas evidencias de cómo Jesús trataba a sus discípulos. Ahora, se me hace muy peculiar porque hay una ciencia que estudia a los criminales, a los asesinos seriales, a través de cómo son, de cómo es su personalidad. ¿Recuerdas que te dije al principio acerca de la personalidad? Nuestra personalidad refleja nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir? Estas personas que se dedican a estudiar a los asesinos seriales, ellos en base a cómo es su comportamiento pueden determinar cómo es la personalidad de esta persona. Pueden decir si esta persona estaba amargada, si esta persona era feliz, si esta persona tenía amigos o si esta persona simplemente batallaba con algunas cosas. Muchos asesinos seriales se suicidaron. Entonces tenían que determinar y estudiar el comportamiento para saber, imagínate, tienes que estudiar cómo se comportaba esta persona que ya estaba muerta para poder saber qué cambios tenía que hacerse en la sociedad para evitar que se cometieran estos actos o estos crímenes. Había ciertas reglas que se tenían que establecer, como por ejemplo es una manera en cómo surgió el bullying. El bullying surge porque estudiaron a jóvenes que se suicidaban porque sufrían bullying. Se dieron cuenta que había un problema que estaba sucediendo, pero en base a su comportamiento. Te lo quiero trasladar. Jesús revisa y analiza cómo trataba a sus discípulos, cómo él era con sus discípulos. Y como él era con sus discípulos, reflejaba cómo el Padre era con él. Este es un principio para los que somos hijos. Te decía al principio, todos los que estamos aquí somos hijos porque Dios así lo estableció. Ahora, este es un principio para ti también, y lo fue para mí, y lo sigue siendo. La forma en cómo yo trato a las personas refleja la manera en cómo Dios me trata a mí. Esto es importante, porque si Dios no tiene un trato conmigo, ¿qué trato puedo tener yo con las personas? ¿Cómo los puedo tratar yo? El Señor Jesús trataba a sus discípulos como el Padre le enseñó y como el Padre lo trató a él. Era curioso porque me gusta una parte donde el Señor siempre sacaba las cosas buenas de cada una de las personas. Dice la Biblia que el Señor Jesús trató con cuidado la forma en cómo se dirigía con las personas. Para aquella época, ¿recuerdas que siempre le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Salvador? Y él no contestaba firmemente como un sí. A veces se siente en los evangelios como que Jesús evadía la respuesta o la tomaba de alguien más y siempre decía: tú lo dijiste. ¿Se acuerdan de esto? ¿Y sabes por qué era? Porque él cuidaba la manera en lo que iba a reflejar del Padre. Los judíos cuidaban mucho, y hasta la fecha lo siguen haciendo, el cómo se usa el nombre de Dios. Para los judíos,
es muy importante el cómo se debe de usar el nombre de Dios. Yahweh es el nombre de Jehová. ¿Cómo imaginas tú que sería si para ese entonces el Mesías que esperaban los judíos, de repente llegaba un hombre y les decía: yo soy Yahweh? ¿Te imaginas el impacto que tenía esas palabras para ellos? Cuando no era común en su lenguaje usar el nombre de Jehová. ¿Te hace sentido esto donde dices? Por eso el Señor no podía llegar con las personas y decirles: yo soy el Cristo, yo soy Yahweh. Porque para ellos era un impacto en sus mentes decir: es que ¿cómo puedes usar el nombre de Dios así de fácil? Y hace ver como que decía: ¿cómo lo pueden usar el nombre de Jehová así? Y Jesús les trataba de decir: hey, tranquilos, la relación con el Padre es más íntima, va más allá. Espérate tantito, espérate tantito, porque lo que sigue en cómo Jesús se expresaba con el Padre rompió todos los paradigmas de los judíos. Eso reflejaba lo que era Jesús con las personas. Después formó a 12 discípulos. Los 12 discípulos es un reflejo de las 12 tribus de Israel. Ahora el pacto es renovado. Las 12 tribus renovadas representan a los 12 discípulos. Pero te tengo una noticia: son 12 discípulos y Jesús no forma parte de esos 12 discípulos. No sé si te has puesto a pensar esto. Jesús no formaba parte de los 12 discípulos. Pero era más importante y más interesante todavía que Jesús estaba formando el grupo de los 12 discípulos. Hay ciertas cosas que yo digo, el Señor Jesús trataba de cierta manera a sus discípulos. Ante la sociedad y ante las personas, Él decía ciertas cosas y guardaba su corazón con algunas, pero ante los discípulos, Él les decía todas las verdades. Formó y estaba formando a 12 hombres, pero Él no era parte de Él. Entonces, ¿dónde encajaba Jesús? ¿Dónde era parte Jesús de esto? Y más aún, versículos más adelante, el Señor Jesús se expresa de Juan de una manera increíble y les dijo: de todas las personas de la tierra, Juan es el más alto, es el más prominente. Jesús se expresó así de Juan el Bautista. Sin embargo, Jesús hizo más milagros, más señales que Juan el Bautista. Lo que Jesús hablaba de sus discípulos, de las personas que lo rodeaban, reflejaba lo que el Padre hablaba con él. Esto es importante y es un principio, por eso te lo puse aquí. Principio 1, la manera en cómo tú trates a las personas, la manera en cómo tú les hables a las personas, eso reflejará el carácter de Cristo en ti. Ahí es cuando comenzamos a ser hijos. Esos somos los hijos. Los hijos tratamos a las personas como el Padre nos trata a nosotros. Los hijos vemos a la iglesia. Atención con esto. Los hijos vemos a la iglesia a través de los ojos del Padre. Jesús vio a la iglesia a través de los ojos del Padre. Esto a mí me ha sorprendido, esto me ha ayudado. ¿Y sabes en qué me ha ayudado? En momentos complicados de crisis. Ser parte del liderazgo, estar enfrente, no es fácil. Es complicado. Es complicado porque primero las personas que están enfrente se exponen y son transparentes. Así debe de ser. Jesús fue transparente.
Las personas que están enfrente, es muy sencillo que conozcas debilidades, que conozcas que les falta carácter en ciertas cosas. Yo no me siento el más capaz, pero estas cosas me han ayudado a afirmar mi carácter en el Señor. Y cuando me he atrevido o he querido juzgar o hablar o tratar a alguien, lo primero que se me viene a la mente y lo primero que me ayuda es: Jesús trató a la iglesia a través de los ojos del Padre. Veo cuánta gracia y cuánta misericordia ha tenido el Padre conmigo, y lo único que me queda, me desarma por completo, es: así como Dios te trató a ti, así tú trata a la iglesia y así trata a las personas. Y no tenemos justificación, porque muchas veces nuestra falta de carácter ha herido a otras personas. Las decisiones que hemos tomado o las que no hemos tomado, las palabras que hemos lanzado, los actos que hemos cometido, los comportamientos que hemos reflejado, muchas veces han herido a otras personas. Y sin embargo, Dios sigue teniendo gracia y misericordia para conmigo, para contigo. Entonces, ¿por qué no la tendrías tú con otros que son igual, mejores que tú o peores que tú? El Hijo nos enseñó y nos ha enseñado a tratar a la iglesia a través de los ojos del Padre. Cuesta muchísimo trabajo, me sigue costando muchísimo trabajo. Te soy sincero, me sigue costando. Muchas veces preguntamos: ¿por qué esta persona está ahí? ¿Por qué esta persona hace esto? Y me doy cuenta que trato de ver a las personas, las fortalezas de las personas, las trato de ver a través de mis debilidades. Y digo: tú estás ahí por gracia y misericordia. Dios me lo recuerda. Estás ahí por gracia y por misericordia. Tuve la oportunidad de quitarte, de destruirte, de estar en otro lado, pero hoy estás aquí sentado con el Padre, disfrutando y comiendo de la mesa con el Padre. Esa gracia y esa misericordia se extiende. Trata a las personas con la gracia y la misericordia con la que Dios te ha tratado a ti. Principio número 2. Jesús enseñaba y actuaba en base a la relación que tenía con su Padre. Me gusta esta parte. Jesús enseñaba y actuaba en base a la relación que tenía con su Padre. Te decía al principio que usar el nombre de Yahvé era ya un choque cultural para los judíos. El remate es este. Jesús muchas veces en los evangelios dejó registrado que Él se dirigía hacia Dios como Abba. Usaba la palabra Abba. A sus discípulos les enseñó a orar con la palabra Abba. Los fariseos y los judíos escuchaban la palabra Abba y era un retumbar en su mente y en sus oídos, porque decían: qué falta de respeto hacia Dios decirle Abba. Y Jesús les dijo: tranquilos, es que ustedes piensan que tener una relación con el Padre es un proceso y lleva de esta manera, pero el día que alguien viene y les enseña algo diferente, ustedes chocan y no pueden lograr en su corazón aceptar que alguien les está enseñando y les está diciendo: hey, tranquilos, acudir al Padre es más sencillo.
yo le digo Abba. La expresión más asombrosa que un hijo le puede decir a su padre. Te lo digo yo como padre. Cuando mi hijo me dice papito, ya es porque algo quiere, ¿verdad? Siempre la decimos. No, Jesús se refirió al Padre como Abba. En pocas palabras le decía, papito, aquí estoy, ¿qué necesitas? La relación que Jesús tenía con el Padre se reflejaba en la manera en cómo Él actuaba. Tu relación con Dios es lo más importante para poder actuar. He aprendido a ser padre a través de mi hijo. Qué curioso. Hoy me siento más hijo porque tengo un hijo. Pero hubo momentos en los que no me sentía hijo. Así como tú, ha habido momentos en los que no te sientes hijo, en el que no te sientes digno. Yo también he tenido crisis existenciales de hijo. Hay momentos de impacto, choques que ponen a prueba nuestra identidad, que nos movilizan, pruebas, enfermedades, pérdidas que nos hacen dudar incluso de la gracia y la misericordia de Dios, que nos hacen dudar incluso de si Dios es real y existe. Hubo momentos de mi vida, y esto se los he compartido a muy pocos, donde atravesé por un momento muy complicado con mi papá. Lo viví con él. Y justo en ese momento me sentía yo dañado por mi papá, pero también no me sentía hijo. Y le dije al pastor, estábamos en un congreso en Monterrey, y le dije, pastor, me quiero ir de la iglesia. Porque las personas que habían dañado esa relación con mi papá estaban aquí en la iglesia. Pero ellos no eran los culpables. Era un proceso que tenía que vivir. Venía a la iglesia y los veía. Y yo decía, qué complicado. Y le dije, pastor, me quiero ir de la iglesia. Ya un hombre casado. Sara estaba muy pequeñita, de hecho, y Tiel acababa de nacer. Y no me sentía hijo, no me sentía parte de la iglesia. Yo venía y decía, ¿por qué ellos están ahí enfrente sirviendo? ¿Por qué el pastor no los ha corrido? ¿Por qué no ha hecho nada? Si mire cómo estoy, me cuesta adorar a Dios, me cuesta venir, ya no quiero venir. Y en un momento de esos, de una crisis complicado donde todo se te hace mal, todo parece que no funciona, donde te quejas hasta porque si una luz se descompuso o porque si allá ya está manchado, por todo te quejas porque estás viviendo un momento de crisis. El pastor, me acuerdo, en una ocasión aquí en este lugar, en una administración, yo de por sí ya estaba devastado y yo decía, bueno, va. Y dice el pastor, pasen enfrente, quiero orar por ustedes y quiero afirmarlos como hijos de Dios. Y yo dije, bueno, voy a pasar. Pasé y yo en mi dolor, orando a Dios, diciéndole, Señor, quítame este dolor. Ahora mi relación con mi papá se fracturó porque yo dudo de lo que él es, porque estas personas me dijeron esto, y de tal manera, pues sí tienen cierta razón, pero me costaba más la relación con mi papá. Yo decía, Señor, yo orándole, Dios, haz algo. Y hubo un momento donde en todo el montón de varañas que traía en mi mente, escucho la voz de Dios y solo me dijo, ¿qué quieres? Y yo llorando, estaba aquí llorando y le digo, solo quiero un abrazo. Cuando yo le dije eso, físicamente una persona me abrazó. Era un hombre, porque
Estaba gordito, tenía brazos grandes, porque lo podía sentir. Me abraza y en ese momento tengo la primera confirmación de que era un hijo. Y sabes, lo más impactante es que la persona que me abrazó era una de las personas que yo no quería ver, que me habían dañado. Y en ese momento dije, Dios tiene cosas increíbles, y me di cuenta que el asunto no tenía que ver con las personas, tenía que ver conmigo. Justo en ese momento dije, qué bueno que no cometí la tarugada de salirme. Qué bueno que sigo aquí. Esos momentos me afirmaron como hijo. Cuando Dios usa personas que no crees capaz que las puede usar para decirte y darte un momento de impacto y decirte, eres hijo. Solo le pedí un abrazo y Dios me lo dio de la persona que menos esperaba. Y ahí dije, soy un hijo. El problema no tenía que ver con las personas, tenía que ver con lo que había en mi corazón. A partir de ahí, la relación con mi papá cambió. Las personas que aparentemente habían dañado la relación con mi papá fueron las mismas que restauraron mi relación con él. Qué increíble. Principio número 3. Yo siento como que le adelantaron al tiempo porque veo bien poquito tiempo, No, veo la hora y veo poquito tiempo, pero les decía, hoy vamos a acabar temprano, Principio número 3, y creo que es el más importante, y es el que te va a ayudar el día de hoy. ¿Está en pantalla? Sí. Jesús basaba su identidad en base a lo que el Padre afirmaba que Él era. Para las crisis existenciales, para los momentos complicados, para las veces en las que ya no quieres ser parte del lugar, o ya no quieres venir, o no quieres saber nada de nadie ni de nada, Jesús, el Padre afirmaba la identidad de Jesús. Jesús no tenía crisis de quién era. Él sabía que Él era el Hijo de Dios y sabía lo que tenía que hacer. Nosotros sí, de repente no sabemos ni quién somos, ni para dónde vamos, ni qué queremos hacer, ni qué queremos estudiar. Pero quiero que entiendas que hay momentos en los que Jesús afirma quién eres tú. Ese momento que te platico fue una afirmación de que yo era un hijo de Dios. Yo en mi montón de barañas pidiendo un solo abrazo y Dios me lo da. Jesús basaba su identidad en base a lo que el Padre afirmaba con él. Esto es poderoso. Porque, ¿sabes? Hubo momentos donde Jesús tuvo que ser confirmado que Él era el Hijo de Dios. Esos momentos fueron los momentos complicados. El Getsemaní, la crucifixión, la negación de Pedro, la traición de Judas, donde te cueste trabajo saber que lo que estás haciendo es correcto, donde no sabes el rumbo que puede estar tomando tu vida, llegan momentos complicados, te lo decía, una enfermedad, la pérdida de alguien, el rompimiento de una relación, donde lo primero que te preguntas es, ¿qué hice yo mal? ¿Qué está mal en mí? ¿O qué no hice bien? En esos momentos, el Padre te confirma quién eres tú. Y para esto y para que me entiendas, quiero usar este ejemplo que está aquí. Quiero que pongas tu atención aquí. Quiero que veas esto, porque esto te va a ayudar. A mí me ayudó. Y te voy a decir
en qué representa este ejemplo. De hecho, si quieres, vamos a moverlo un poquito porque creo que está descentrado y vamos a ayudarle un poquito allá a los que ven para que lo vean bien. Y los que ven de aquel lado, pues lo puedan ver mejor también. Entonces, déjenme hago esto por acá. Listo. Es bien sencillo este ejemplo. Y con esto quiero cerrar y con esto quiero afirmarte y te quiero decir qué es lo que hacemos los hijos en los momentos complicados y en los momentos de crisis. Me baso en un principio que escribió John Maxwell. John Maxwell es un hombre que escribe acerca de liderazgo, participa en la Cumbre Global de Liderazgo y escribió una ley que le llaman la ley de la tapa o la ley del tope. Y hoy te quiero enseñar con dos ejemplos. Este de aquí no tiene nombre porque quiero que se vea. Es Saúl, el rey Saúl que conocemos en la Biblia. Y este de aquí es el rey David, ¿va? Si tú lo ves, dices, bueno, ¿son dos vasos idénticos? Sí, son dos vasos idénticos, ambos tienen una tapa, por eso se llama la ley de la tapa o del tope. Pero ambos encontraron y vivieron cosas muy similares. El rey David descendía de las 12 tribus de Israel, descendía de la tribu de Leví. El rey Saúl también descendía de las 12 tribus de Israel, descendía de la tribu de Benjamín. Todos hasta ahí. Dices, bueno, los dos vienen de la misma familia o familias parecidas. Decía en la Biblia, Saúl se quejaba porque decía que la tribu de Benjamín era menor que todas las tribus. No, todas eran iguales y todos tenían los mismos derechos, que era ser descendientes o ser de las tribus escogidas por el Señor, las 12 tribus de Israel. Ya el simple hecho de ser parte de la tribu ya era un gran nombre. Ambos vienen de la misma familia. ¿Estás de acuerdo con esto? No de la misma familia, sino de entornos muy similares y muy parecidos, ¿va? David era un pastor de ovejas, era su oficio. También era un adorador, escribía canciones, tocaba el arpa. El rey Saúl era un campesino, también trabajaba en el campo y tenía dones, era un profeta. Saúl profetizaba. Entonces, ambos tienen dones, ambos tienen talentos. Te lo digo de esta manera porque muchas veces, como hijos, queremos compararnos con otras personas. Nos queremos medir en base a lo que vemos con otros. Y hoy quiero quitarte esa mentira de tu mente. No te atrevas ya nunca más a compararte con alguien más. Cuando veas tu mano y veas que cuando vas al banco o pones tu huella es única en el mundo. Por eso usamos las huellas. Por eso los sistemas digitales de huellas se basan en eso, porque las huellas que tú tienes en tu mano son únicas. Tus hijos tienen únicas, tú tienes únicas. Desde ahí eres diferente, eres único. Después, seguimos con estos ejemplos. Viene lo importante: momentos de crisis, puntos de inflexión, momentos de impacto que ambos vivieron. Pero aquí está la diferencia. Momentos de crisis donde ambos no sabían qué hacer o a dónde ir, pero hubo una sola diferencia y ahorita la vas a notar. Por eso el título se llama Levanta la tapa. El rey David pecó. El rey David violó a Betsabé, asesinó a Urías, fue un adúltero. Qué grueso, ¿verdad? Qué pecado tan grueso. El rey Saúl usurpó
el oficio de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Ofreció sacrificios que no debía hacer. Momento de crisis para ambos, muy similares. Dices, bueno, David, la neta sí se manchó, fue más allá. Ofrecer sacrificios sin que tú fueras asignado por Dios también era un pecado grave. Ambos tuvieron el mismo punto de inflexión en un momento determinado de su ministerio, donde no se sentían los mejores hijos, y ahí están las consecuencias. 2. El rey David levantó un censo cuando Dios no se lo había pedido. Dios no le pidió que levantara un censo, pero él desobedeció. La desobediencia. El rey Saúl, Dios le pidió que destruyera a todos los amalecitas, pero no lo hizo. Dejó vivo al rey. ¿Recuerdan esa parte? Deja vivo al rey Agag. 3. El rey Saúl consultó una bruja, practicó hechicería. David tenía más mujeres, tenía más esposas y tenía concubinas. Puntos de quebranto, puntos donde es probado si realmente eres un hijo, donde tu identidad se pone a prueba, pero con una sola diferencia. El rey David decidió levantar la tapa y el rey Saúl nunca la levantó. Eso se llama gracia y misericordia. Perdón para los ujieres que, y aquí ya le voy a manchar, pero es para que se vea bien también, que se vea más real. Después Saúl es desechado y Dios le dice, ok, no quisiste levantar tu tapa, era importante porque eso era el trabajo que yo estaba haciendo contigo. Es tu decisión. Entonces, por más que yo quiera vertirme en ti, tú nunca vas a dejar que yo entre. El rey David decía, Señor, pues escribo salmos porque me siento así. Oye, David, pero las consecuencias de tu pecado pues es que van a violar a tu hija, a Tamar, tu propio hijo, Admón. El rey Absalón, tu hijo, se va a levantar en contra de ti y te va a poner a prueba. Saúl te va a querer matar. Ejércitos se van a levantar contra ti. Pero cada vez el recipiente se llena, se llena, se llena y se llena. Y va a haber un momento en el que el recipiente se va a tirar, porque esa es la ley. Ser vaciados para ser llenados otra vez. Ese es el principio de la tapa. El Padre afirma nuestra identidad a través de lo que somos y de quién somos. Ponte de pie, por favor. ¿Me ayudas con la última parte? ¿Me pones el último? Listo. Si pensabas que no iba a utilizar versículos, sí, voy a utilizar un versículo. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Si quieres pon primero el versículo y me voy a permitir leer del 3 al 6 nada más. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Listo? Con eso quiero decirte y afirmarte como hijo: somos adoptados. Ahora sí, ponme el slide, por favor. ¿Qué significa esto? Y estas palabras, llévatelas como hijo de Dios. Afírmalas en tu corazón, grábalas en tu mente, para el día de mañana que alguien quiera venir y quiera cuestionar la identidad que tú puedas tener como hijo, como padre, como hermano, como amigo, tú puedas afianzarte esta verdad en tu corazón y puedas decir firmemente: soy hijo de Dios porque fui adoptado por el Padre y me colocó en una nueva familia. La tradición romana decía que cuando eran adoptados los hijos, en el que está basado el versículo en Efesios, dice que nos tomaron de nuestra familia y nos pusieron en una nueva familia. Pero no solamente significa eso, significa que cuando fuimos adoptados, todas las deudas y obligaciones que le conectaban con su familia anterior eran abolidas, como si nunca hubieran existido. Eso es ser hijo de Dios. Efesios nos dice: somos hijos porque fuimos adoptados por el Padre. El Padre te adoptó tal cual eres tú. Él sabía que tenías deudas y obligaciones, que tenías pecado, que batallabas con cosas con las que sigues batallando todavía. Él sabía que probablemente te ibas a equivocar, que probablemente lo ibas a negar. Él sabía que iba a haber un momento de tu vida en el que quisieras tirar la toalla y te quisieras ir, en el que quisieras regresar nuevamente al mundo y volver a probar de las cosas del mundo. Él lo sabía. Pero eso no es la razón por la que nos adoptó. Él sabía que al adoptarnos, nos adoptaba tal cual somos, para que en el momento de que Él te adoptara en su nueva familia, tus deudas, tus obligaciones quedaban abolidas, como si nunca hubieran existido. Qué increíble. Es como cuando compras algo que está dañado, ¿verdad? O cuando compras algo que está enfermo. No sabes cuánto tiempo va a durar o cuánto tengas que invertir. Pero el Señor te adoptó. Esa es la mayor verdad que te puedes llevar en esta mañana. Te hablo como hijo, sin ningún título, sin nada, pasando por las mismas crisis que has pasado tú. También me he querido ir, sí, se lo he dicho al pastor. También le he cuestionado muchas cosas. Mi esposa lo sabe. Pero me di cuenta que fui adoptado, y ese era un mayor mérito. Me di cuenta que al que le pertenece todo lo que soy es a quien me adoptó, que es mi Padre que está en el cielo, que es el Señor. Me debo a Él. Mi compromiso es con Él. Mi vida le pertenece a Él. Y sé que muchas cosas no le gustan de lo que yo hago y todavía sigo haciendo. Pero Él, cada vez que tengo puntos
de impacto, momentos de impacto, me sigue afirmando que soy su hijo. Y esta mañana te quiero decir a ti, ya no luches con lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer. Disfruta, vive la libertad de ser hijo de Dios. No tienes ninguna deuda, no tienes ninguna obligación, solo la de disfrutar ser su hijo de Él y gozar de lo que Él es. Oye, pero soy un pecador, la neta, doy un paso y luego doy como 3 para atrás y siento que no avanzo. Él ya lo sabía. Y así te adoptó. Entonces, ¿tú crees que eso influye en que seas o no seas hijo? ¿Te das cuenta que no es por méritos? No es por qué tan buenos podamos llegar a ser, no es por cuántas obras podamos lograr, sino es por cuánto el Padre nos ama. Cuando volví a pasar por otro momento complicado, que fue a inicios del año pasado, de hecho, aparentemente tenía un buen trabajo, me sentía feliz, mi esposa lo sabe. Fui al trabajo 2 días, 3 días creo, y de repente recibo una llamada. Era el mejor trabajo que había podido tener en mi vida. Era mucho sueldo también. Y de repente me hablan y me dicen: Víctor, te tengo que decir que la vacante a la que tú estás ocupando se tiene que cerrar. Entonces te vas a quedar sin trabajo. 3 días de haber entrado al trabajo. Hubo momentos que me sentí humillado, me sentí tan mal. Dije: Señor, pues ¿qué quieres de mí entonces? Y justo al mes tengo la pérdida de mi abuelo. Y dije: Señor, pues ya estuvo, ¿no? O sea, estás viendo que no me recupero de esto, estoy batallando con mi identidad, porque hubo algo, mi corazón estaba en ciertas cosas afirmadas, y el día que me las quitas, pues ya no sé ni quién soy. ¿Y tú crees que yo quería servir en la iglesia? No, no quería servir, batallaba muchísimo, ella lo sabe. Y se va mi abuelo y me pega, me pegó, me sigue costando trabajo. Es un proceso de duelo. Y yo digo: pues ¿qué hago? ¿Qué sigue? Y sabes, en ese momento yo ya estaba aplicando para otros trabajos. Y justo el día que íbamos a sepultar a mi abuelo, ese día tenía la entrevista para el trabajo en el que estoy el día de hoy. Y de entrada, pues me levanté temprano. La entrevista es con una persona que está en Estados Unidos, entonces tenía que redactarle un correo y tenía que decirle: no puedo tomar la entrevista, pues porque no estoy bien. Y tal cual esas palabras que te estoy diciendo, yo se las puse ahí. Hoy van a sepultar a mi abuelo, mentalmente no estoy bien, no me siento capaz. Agradezco mucho la oportunidad, pero si es la voluntad de Dios, pues creo que habrá algo mejor para mí, o seguirá en pie esto. Y mandé el correo.
nunca me contestaron hasta la fecha. Nunca me contestaron. Y yo dije, está bien. Soy sincero, no me sentía bien. No me siento bien. Después Dios va a traer algo mejor, no sé. Y pasaron meses. Pasó el mes de marzo todavía, abril. Y yo dije, pues se fue una buena oportunidad porque es una muy buena empresa. Y como a los 2 meses me buscan, me contactan y me dicen, vamos a reprogramar tu entrevista. Y la primera vez que yo platiqué con el que actualmente es mi jefe, que fue el que me entrevistó, una de las cosas que yo primero le dije gracias por considerarme. Y me dijo, ¿sabes por qué nos esperamos 2 meses? Porque sabíamos que mentalmente no estabas bien. Entonces creemos que 2 meses fue el buen tiempo para esperarte. Y esas cosas a mí, yo pensaba que había sido una buena oportunidad, pero Dios estaba cuidando de mí. Los planes de Dios no somos ni capaces de imaginarlos. Es el trabajo que tengo actualmente. Es muy buen trabajo, pero me siento seguro por cómo viví el proceso y cómo Dios me estableció ahí. Me di cuenta que no era el mejor para ocupar el puesto. Me di cuenta que no cumplía muchas cosas. Pero era Dios diciéndome, mi gracia y mi misericordia son mucho más grandes y te bastarán. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Señor, yo sé que muchos de los que estamos aquí, algunas veces nos ha hecho falta que nos afirmen y nos digan quiénes somos. Y hoy, papá, te quiero pedir que a quien lo necesita, a cada uno en su corazón, afírmale esta verdad. Que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre y que nuestro Padre nos ama. Señor, yo oro por los que están viviendo crisis, por los que de repente han pensado en salir, en irse, en ya no seguir. Yo hoy oro por cada uno de ustedes y afirmo esta verdad en su corazón. Ya no luches con saber quién eres. Ya no luches con tu identidad. Ya no luches con tu debilidad. Ya no luches. Abraza tu debilidad. Abraza la verdad de que eres un hijo de Dios, porque fuiste adoptado por su voluntad, por su amor, por su gracia, por su misericordia, porque a Él le plació, porque no hay nada más importante para el reino de Dios que tú. Porque el Padre cuando te ve con ojos de amor. El Padre cuando te ve, Él sabe que tienes heridas.
Él sabe que has pasado por momentos complicados, pero Él sonríe porque es tu Padre, porque es nuestro Padre y porque un padre ama a su hijo. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, que esta verdad se afirme en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, porque la vamos a necesitar para las próximas temporadas, para las próximas pruebas, porque vendrán pruebas, porque seremos probados en quién somos, seremos probados en dónde estamos puestos. Para esos momentos que se afirme esta verdad en nuestro corazón, que somos hijos de Dios y que absolutamente nada ni nadie cambiará eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que te vayas, ¿tienes listas las imágenes, Isaí? Quiero enseñarte unas imágenes. Ahí es donde cobra sentido la imagen que utilizamos el día de hoy. Mira, ponlas antes, te dije, ahí está, mira. No sé si alcanzan a detectar ese lugar. Dale, dale. Así se veía. Y así se ve. Así se ve ya. ¿Puedes seguirle? Miren. Ya cambió, ¿verdad? Gracias, Isaí. Es Semilla Nueva. Es el lugar donde vamos a trabajar el siguiente domingo. Y se ve bonito. Gracias a los que colaboraron. Ustedes saben quién son. Y gracias porque son hijos. El día de ayer hay muchas cosas que decir, pero cuando vamos a esos lugares, las personas piensan que nosotros tenemos mucho que enseñarles. Y siempre les decimos, ustedes tienen más que enseñarnos a nosotros. Estábamos trabajando y de repente nos llegó un refresco. Un vecino lo mandó. Y dices, esa es la provisión de Dios. Así es Dios. Estas cosas nos afirman en nuestra identidad como hijos. Lo hacemos para Él. Recibimos más de Él haciendo esto que lo que podamos dar nosotros como personas. Llévate esta verdad en tu corazón. Esta es tu casa. Esta es nuestra casa. Ámala, cuídala, da tu vida por ella. Porque la casa de Dios la hacemos nosotros. Este es tu hogar. Nunca se te olvide que este es tu hogar y que aquí es tu casa. Cuando sientas que no es tu casa, ven a ella, porque esta es tu casa. Que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves 7:30. Dios les bendiga.